¿Cómo les ha ido la anterior semana con su ejercicio? ¿Lo han podido hacer de esta manera? Esperemos que sí. Luego ya les voy a dar otros ejercicios para que empiecen a hacerlo. Les mostraré cómo van a ser los ejercicios. Va a haber de este tipo, va a haber de este otro tipo, que parecen lo mismo, es para que tengan más práctica. Luego va a haber de este otro tipo, de este otro tipo, y para finalizar va a haber de este tipo. Acuérdense que lo importante son las columnas. Si aquí han practicado con datos, datos, más datos, ya al final ya lo van a poder hacer sin necesidad de contar datos. Ustedes ya van a saber qué datos pueden entrar aquí y cuándo se puede repetir. Esos ejercicios ya lo vamos a dejar como práctica. Y vayamos recordando. ¿Qué era la primera forma normal? Habíamos dicho que íbamos a ver tres formas normales. La primera que le habíamos visto que era la primera forma normal. Y es la normalización es un proceso secuencial, cíclico y repetitivo. Y de seguro cuando han empezado a hacerlo se han dado cuenta que una vez que han acabado con uno tenían que empezar con el otro y tenían que volver a hacerlo y preguntarse en cada secuencia que hacían si las tuplas no estaban repetidas, si importaba el orden, si existía una llave primaria, si los datos eran atómicos. Entonces ustedes ya tenían que ver todo eso a medida que empezaban a hacerlo. Teníamos en la primera forma normal, también se tiene que hacer la eliminación de las anomalías de diseño. Y ya habíamos dicho que las anomalías de diseño son cuando uno hace una inserción, una modificación o una eliminación. Cuando hacemos una inserción, puede que queramos insertar algo, pero no tenemos algunos otros datos. O cuando modificamos algo, podemos modificar una cosa, pero ya nos faltaría otra cosa. O al eliminar, tal vez eliminamos una tupla que necesitábamos. También se tiene reglas bien definidas y estos son las formas normales. ¿Y cuáles son esas reglas? Esta. En la primera forma normal, tuplas no repetidas, que no importe el orden, que exista la llave primaria, que los datos sean atómicos. Y eso es la primera forma normal. Y la primera forma normal habla sobre la eliminación de los grupos repetitivos. Y ustedes han visto cómo se empieza con un grupo repetitivo, cuando empieza a crecer hacia el lado derecho. Y eso es lo que tenemos que evitar. Cada grupo repetitivo se elimina de forma independiente. No es que se los elimina de dos en dos. Cada uno, por eso es cíclico, por eso es repetitivo. Y se han dado cuenta que si hacemos una buena normalización, vamos a poder llenar nuestros datos sin problemas. Si en el proceso de eliminación aparece una nueva entidad, esta debe comenzar el proceso de normalización desde el principio. Y eso lo hemos visto. A medida de que empezábamos a hacer una nueva tabla, aparecía otra, porque no tenía que estar sola, era lo de los cursos. Y una vez que aparece esa, hay que volver a hacer el proceso de normalización desde el principio. Y esa es la más tediosa tal vez en las formas normales. También tenemos que mover el grupo a una nueva entidad. Agregar la llave primaria original.
puede ser también una foránea, ya dependiendo. Ustedes han visto que nuestras bases de datos no siempre son únicas. Mucho depende del lugar donde se vaya a implementar la base de datos. Si esta nueva entidad no posee una llave primaria natural, agregar una llave suplente o una llave primaria de otra entidad, que tal vez deba ser creada. ¿Y se acuerdan que en una de nuestras tablas teníamos nuestra llave principal era la unión de dos llaves? Porque era una relación, una tabla relación. Con todo esto ya hemos visto la primera forma normal. Ya han visto que lo hemos hecho algo bien de antes y hemos llegado a un después, algo bien completo, si se podría decir. Hemos incluido un grupo repetitivo, teníamos una tabla sin código y a medida que hemos avanzado hemos empezado a aumentar un código a una tabla, hemos creado la tabla de materias, hemos creado una tabla de relación que los relaciona a los dos, a materias y alumnos. Y en función a sus códigos ya sabemos de dónde pertenecen y a qué materias pertenecen. Ahora lo que vamos a ver es la segunda forma normal. ¿Y qué nos dice la segunda forma normal? Las dependencias funcionales completas. Y aquí quiero que estén muy atentos, porque estas dependencias van a marcar mucho cuando vayan a empezar a hacer sus normalizaciones. Una relación está en segunda forma normal si y solo si está en primera forma normal. Lo primero que nos tenemos que asegurar es que esté en primera forma normal. Recién podemos pasar a la segunda. No podemos hacer la segunda sin tener la primera. 2. Todos los atributos dependen de la llave primaria completa. Y ahí tenemos que estar bien atentos cuando hablamos de dependencias. Ningún atributo depende únicamente de una parte de la llave primaria. ¿A qué se refiere únicamente de una parte? ¿Se acuerdan que hemos hecho una llave primaria compuesta? Entonces, sus dependencias tienen que depender de esas dos. Si solo depende de una, entonces esa dependencia no pertenece a esa tabla. Vayamos a ver las dependencias funcionales completas. Todos los atributos dependen funcionalmente de la llave primaria completa. Si la llave primaria no es una llave compuesta, ya la relación está en segunda forma normal. Si lo decimos de esa manera, y si solo se queda en texto, no la vamos a entender. Siempre tenemos que ir a nuestros ejemplos. Llave compuesta. Ahora sí, de los 20 que eran, que han bajado a 17, ¿quién me dice cuál es la llave compuesta de esta tabla? ¿Nadie se anima? Ninguno de los Cristian, Efraín, tal vez Luis, Zaida, Teresa al cuadrado. Si lo vemos, la llave compuesta de esta tabla son estas dos, código y alumno. Aquí está el curso y aquí está la calificación. Toda esta parte son los atributos dependientes. Todo esto depende de esta llave compuesta. Ahora, para llevarlo a segunda forma normal, tenemos que ver quiénes realmente dependen de la unión de estos dos códigos, porque vamos a llegar a un lugar donde tal vez ya tienen sus tablas, ya tienen definido, pero tal vez están infringiendo una forma normal. Y cuando vayan a defender allá
cuando estén haciendo su proyecto de grado o su tesis y muestren sus tablas, les van a decir hasta qué nivel de forma normal usted ha llegado en el desarrollo de su sistema. Y si no se saben este concepto que deberían saber, ¿no? Les va a ir muy bien. Entonces, en la segunda forma normal nos dice dependencias funcionales completas. Si lo analizamos uno por uno, dependencia por dependencia contra la llave, tendríamos que hacer esto. Código del alumno, código de la materia, la calificación. ¿Depende funcionalmente? Sí, depende funcionalmente. ¿Qué significa esto? Que si no hubiera el código de la materia y solo hay alumno y nota, ¿cómo sabrían de qué materia es la nota? O si solo hay el código de la materia y no hay el código del alumno, no sabrían de qué alumno es esa nota. En cambio, si juntamos estos dos, código del alumno con la materia y le ponemos la nota, sí sabemos la nota de A del alumno A001 de la materia 101. Entonces, este atributo depende funcionalmente de esta llave, de esta unión de estas llaves. Ahora ya hemos analizado un atributo. ¿Depende sí o sí? Sí, depende. Vayamos a analizar el otro atributo, que son cursos. Curso con código de alumno y código de curso. ¿Depende funcionalmente? ¿Alguien quiere participar y decir si depende funcionalmente o no depende? Es imprescindible que el código del alumno y el código del curso estén en esta tupla para que Matemática 1 exista. ¿Es imprescindible esta unión? ¿Quién me responde? Nadie todavía. No. No depende funcionalmente de dos. ¿Por qué? El curso, ya sé de qué curso es el alumno con este código. Entonces, solo necesito este código. Esto de cursos dependen funcionalmente solo de esto, solo de este código. No depende de esto. Porque para esto ya hay una tabla externa. Esa es la segunda forma normal, las dependencias funcionales completas. Por ejemplo, esto es una dependencia funcional parcial. Parcial porque no depende de los dos, de la unión de los dos. Solo depende de eso, de su código nada más de curso. En cambio, la calificación sí dependía de estos dos para saber la calificación de qué alumno es y en qué materia. En cambio, el nombre de la materia, el curso, solo depende del código de curso, no depende del alumno. Para eso tiene otra tabla. A ese se le llama dependencia funcional parcial. ¿Y qué hacemos cuando nos topamos con una dependencia funcional parcial? Dividir. Lo agarramos y lo separamos. Todo lo que depende funcionalmente, con todo lo que es dependencia funcional completa, esto con todo esto lo separamos a este lugar. Y lo que no depende, lo llevamos a otro lado. Si agarramos todo esto, a ver, ¿dónde está mi lapicito? Estamos agarrando todo esto. Lo separamos, lo ponemos aquí. Y tenemos todo esto. Pareciera que está bien, pero ¿qué es lo que está pasando? Tenemos el siguiente problema. Tenemos redundancia. ¿Por qué redundancia? Porque el código 300 modelo de datos se repite en la subsiguiente tupla.
¿Y qué hacemos con la redundancia? La eliminamos. Y nos quedamos de esta manera. Y lo único que hacemos es llevar el código ahí. ¡Tac! ¿Ven? Este es el código y este es el código del curso. Entonces, todo lo que estaba ahí por demás lo separamos a una nueva tabla. Y así queda en segunda forma normal. Básicamente se parece a la primera forma normal, pero aquí ya se habla de dependencias funcionales completas y parciales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna pregunta porque ya saben que los ejercicios los van a hacer igual. Ya hemos hecho un ejemplo, parece fácil. Hagamos con el siguiente ejemplo. Nos preguntaremos primero, ¿hay tuplas repetidas? No, no hay tuplas repetidas. Si lo analizamos a detalle, ninguno se repite. Las tuplas no se repiten. ¿Importa el orden de las tuplas? No, no importa que este esté aquí arriba, que esté aquí abajo, no importa el orden de las tuplas. ¿Los atributos son atómicos? Sí, no están mezclados. Aquí está el nombre, depósito, ciudad, cantidad, costo, total, código de producto, están separados. Los atributos son atómicos. ¿Existe una llave primaria? Sí, existe una llave primaria. Es una composición de estas dos, del depósito y del código de producto. Esa es la llave que los une. Es la llave relación, como le decimos aquí, una llave compuesta. Si tiene todo esto, entonces, ¿qué está o cómo está? Está en primera forma normal. Para llevar a la segunda forma normal tiene que cumplir dos requisitos. Uno, que esté en primera forma normal, y la segunda es la dependencia funcional completa. No tiene que haber dependencias funcionales parciales. Listo, ya hemos cumplido uno de los requisitos. Dependencia funcional, primera forma normal. Está en primera forma normal, entonces ese es uno de los requisitos. Vayamos al segundo requisito. Ubicaremos o los pondremos a dependencias funcionales completas. Lo que tenemos que hacer, igual que en la primera forma normal, algo cíclico y repetitivo, tenemos que evaluar cada uno de los atributos, si dependen de la llave compuesta o no dependen. Si no dependen, ¿qué se hace? Se los separa. Vayamos a hacer ese análisis. Listo. Nos marcamos a los códigos principales. Aquí está código de producto con depósito. Luego los vamos a evaluar por separado, código de producto y depósito. Entonces, lo que estamos haciendo es analizar la unión primero y luego analizamos por separado. Vayamos. Si lo analizamos, vemos. Producto depende de código de producto y depósito. No, porque el producto es la descripción de este código de producto. Entonces, a ver, antes de poner ahí me anotaré. Listo. Producto no es la combinación de estos dos. Vayamos al siguiente. Ciudad depende de código de producto y depósitos. No, porque ciudad es donde se encuentra el depósito.
Entonces, si solo depende de depósitos, no depende del producto. Entonces, este no va. Cantidad. Cantidad depende de código de producto y depósito. Si hacemos un análisis de esta tabla, se supone que está vendiendo algo. Entonces, sí, sí depende. ¿Por qué? Porque voy a decir que tal producto tiene una cantidad de 100 productos. ¿En qué depósito? En este depósito. Entonces, sí depende. Ya tenemos a uno. Costo. El costo depende de depósito y código de producto. Si analizamos nuestra tabla y en especial en la primera tupla, podemos decir que 20% se hace en 2000. Entonces el costo no es el costo de la cantidad total, es un costo unitario. Si es un costo unitario, nos habla del producto, no nos está hablando del depósito. Entonces el costo no depende de estos dos. Porque el costo solo es del producto, cuánto cuesta el producto, pero no depende de depósito. Entonces, este tampoco depende. Listo. Tercero, por ejemplo, y aquí tenemos uno. Esta cosita no se me mueve. Ya se me mueve. Tenemos uno que depende. Total. Total depende de código de producto y depósitos. Vemos que sí, porque aquí vamos a saber cuánto se ha vendido del producto y en qué depósito. El total sí depende de estos dos. Entonces, lo marcamos. Y aquí llenamos nuestros datos. Cierro esto y me los marco. Entonces, para este código, con la unión de este código, tengo total y cantidad. Estos dos. Perfecto. Ya tengo estos dos. ¿Qué es lo que me toca hacer ahora? Ir al siguiente. Ya hemos analizado la combinación de estos dos uno por uno. Lo que tenemos que hacer es volver a analizar, pero ya por cada uno de ellos. Vayamos. Como cantidad y total ya está ocupado, no voy a tomar en cuenta esto, tampoco voy a tomar en cuenta esto. Los que me sobran son producto, ciudad y costo. Vayamos. Código de producto. El producto depende del código del producto. Sí depende. Depende del código del producto. Entonces vamos a decir que sí, este entra. Vayamos, siguiente. Ciudad. Ciudad depende del código de producto. Vemos y decimos, no, no depende porque ciudad es de depósito. Entonces no tomamos en cuenta este. Sigamos. Cantidad ya no lo tomamos porque ya está ocupado y vamos. Costo. Depende del código del producto. Sí, porque el producto tiene un determinado costo. Entonces, sí depende. Tenemos dos dependencias, que son las parciales. Ojo, esta es la dependencia completa y estas son las parciales. Código producto y depósito. Como ya tenemos eso, ¿qué vamos a hacer? Los marcamos. Decimos que costo y producto dependen del código de producto. Perfecto. Vayamos a la siguiente. Para depósito. Y volvemos a analizar. Total ya está ocupado, costo ya está ocupado, cantidad ya está ocupado, producto ya está ocupado. Lo único que nos queda es ciudad. Ciudad depende de depósito porque ahora estamos analizando el depósito. Sí. Y como no hay ninguna otro atributo, otra columna más, nos quedamos con esa. Y lo que tenemos que hacer es
marcarlo. Y una vez que tenemos todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Separar. Separar de acuerdo a lo que tenemos. Agarramos y lo separamos. Se queda código producto, depósito con cantidad y total. Código de producto con depósito, cantidad y total. De cada uno lo hemos separado. Vayamos con código de producto. Código de producto que tiene código de producto, producto y costo. Lo que hemos analizado. Eso es lo que se queda. Y eliminamos lo que era repetido. Todas las tuplas repetidas los hemos eliminado. Vayamos con la siguiente tabla. Depósito. Lo llevamos a otro lado y teníamos ahí. Depósito y ciudad. Y tenemos nuestra nueva tabla y hemos eliminado a nuestros duplicados. Y con eso ya está en segunda forma normal. Hemos pasado de la primera forma normal a la segunda forma normal. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda? Si tienen dudas, pregunten ahora, porque luego va a ir un video que no le van a poder preguntar y van a tener que hacer ejercicios. Si no hay ninguna pregunta, sigamos avanzando. Y como hemos visto, hemos hecho el siguiente procedimiento. Hemos identificado a las dependencias parciales, luego lo hemos movido a una nueva entidad, cada una de las dependencias parciales. Si se acuerdan cuál era dependencia parcial, lo voy a anotar. Estas son dependencias parciales. Y esta es una dependencia completa. A ver si puedo. Con mouse es difícil. Completa. Y esta es parcial. Voy a habilitar la siguiente. Ya. Parcial. Estas son dependencias funcionales parciales y esta es completa. Entonces, cuando hacemos eso, lo que hemos hecho es mover a una nueva entidad todas las parciales. Y estas serán nuestras parciales. Lo hemos movido a otra nueva entidad y a otra nueva entidad. Ese es el procedimiento que hemos hecho. Identificar dependencias parciales, moverlas a una nueva entidad y al final en todas las entidades solo deben quedar dependencias completas. Y aquí vemos que todos dependen de su llave principal. Eso depende de esto, eso depende de eso. Eso depende de esto. Y este depende de la unión de estos dos y esto depende de la unión de estos dos. Y ese es el procedimiento que se debe hacer para la segunda forma normal. ¿Alguien tiene alguna duda antes de ir a la tercera forma normal? Ingeniero, buenas noches. Hola, Max. Inge, una consulta. A lo que le he entendido, la llave compuesta es el código de producto y el depósito, ¿verdad? Exacto, porque es una relación de dos tablas. Cuando hay una relación de Ya. dos tablas, la llave compuesta, la llave principal va a ser la unión de esas dos. Inge, una consulta. ¿Siempre van a ser dos o en algún caso va a haber más? Puede haber muchos más, dependiendo de la entidad o de la tabla que están haciendo. Puede haber varios. No siempre es dos, puede ser tres, cuatro. Pues mucho depende de la complejidad del lugar donde estén haciendo su base de datos. Ya, está bien, Inge. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna duda? Anímense a preguntar.
Si no hay ninguna duda, comenzaremos con la tercera forma normal. Ya saben esto, ¿no ve? Estos son los padres y esto sería el hijo. No puede haber ningún dep 005 si no está aquí primero. Tiene que estar aquí primero y recién puede estar aquí. Igual en producto. Tiene que haber el producto para que pueda existir una cantidad y un costo. Eso ya lo hemos hecho en la anterior clase. Ahora, ¿qué es la tercera formal o en qué consiste la tercera forma normal? Y van a ver que es algo parecida, por eso mayormente se llega hasta la tercera forma normal. Y es, lo principal, llegar a la segunda. La tercera forma normal comprueba las dependencias transitivas, eliminando campos que no dependen de la clave principal. Suena conocido, ¿no ven? Los valores que no dependen de la clave principal no pertenecen a la tabla. Eso me suena a las formas parciales. Los campos que no pertenecen a la clave principal, colóquelos en una nueva tabla aparte y relacione ambas tablas por medio de una clave externa. Vamos directo al ejemplo. Lo que nos dice es esto. Imagínense que tenemos una tabla así. Tenemos un código, tenemos los nombres, apellidos, código del cargo y nombre del cargo. Si ya se han dado cuenta y a lo que hemos estado haciendo, esta es una relación transitiva que no debería de estar aquí. Parece la segunda forma normal. ¿Y qué es lo que nos dice que tenemos que hacer? Separarlos. Los separamos y ponemos ahí su código, nada más. Esa es la tercera forma normal. Y es así de sencillo. Se parece a la segunda forma, pues les digo, mayormente se llega hasta la segunda forma normal, incluso tercera forma normal, pero cuando ya llegan a la segunda formal ya se encargan de separar todo esto. Las relaciones funcionales transitivas, las completas y las parciales. Tenemos otro ejemplo. Imagínense, tenemos a los ganadores de un torneo. El torneo Indiana Invitational. El año 1998 tenemos al ganador y fecha de nacimiento del ganador. ¿Quién me dice qué campo o qué atributo no debería de estar en esta tabla y debería de irse a otra tabla porque no corresponde en esta tabla? Primo. Nombre y fecha de nacimiento. Sí. Puede ser, sí, sí. Con un código y solamente entra a torneo, año y el código. Exacto. Si le hubiéramos puesto código, sí. Como no hemos puesto código ahorita, lo teníamos que hacer así. Lo separamos porque fecha de nacimiento nada tenía que ver en la tabla de ganadores. Porque ya está el nombre. Entonces separamos esas dos tablas y lo dejamos aquí. Y aquí ustedes ya pueden poner el código y mejorar todo esto. Al torneo ya le pueden poner un código, dos códigos, otro código. Incluso tal vez el código de esto es el nombre del torneo con el año. Son diferentes. Pueden ser mismo ganador, pero son diferentes. Y eso se trata la tercera forma normal. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Han visto que en la primera forma normal es cíclico, repetitivo. Vamos a volver a hacer y volver a hacer hasta que salga bien. En la segunda forma normal ya sabemos dependencias. ¿Quién depende de quién? Y en la tercera forma normal ya casi ya está acabado. Casi ya ni se le toca. Por eso siempre se llega hasta la tercera forma normal como máximo. Nadie tiene ninguna duda, consulta hasta aquí, porque van a hacer ya su práctica.
Y con esto hemos acabado el cuarto tema. ¿Qué les parece hasta aquí? Las formas normales. Después de hacer una tabla o una base de datos desde cero, las formas normales va a ser lo segundo que van a ver harto, porque van a ir a una empresa que ya tiene datos, que ya empieza a almacenar sus datos, ya sea en Excel, ya sea en Word, ya sea en un CSV, pero siempre van a encontrar que almacena sus datos. Otros lo tienen en papeles, en físico. Y esos hay que normalizarlos. Y ya saben lo importante que es la normalización. Yo les estoy dando todo lo que es clave para que vayan y hagan directo. ¿Tienen dudas hasta aquí? Ya, para la siguiente clase les hubiera dejado tarea para hoy día, pero para la siguiente clase voy a dejar en Classroom este ejercicio. Les voy a dar una chance. Aquí ven el ejercicio 1, ven estos datos. Aquí ven el ejercicio 2 y tienen estos datos. El 3 tiene estos datos. Vean qué tan complejo parece. El 4 tenemos todos estos datos, tiene todas estas columnas. El 5 tenemos todos estos datos o estos atributos, pero no tenemos sus tuplas. A excepción de las 5. ¿Qué respuesta quieren ver? Aquí tengo respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3 y respuesta 4. ¿Quieren ver alguna de estas respuestas? Porque esta va a ser su práctica. Respuesta 4. La 4, por favor. Ya, para la 4, analicemos primero las tablas. O que diga los atributos. Tenemos un orden, un ID del orden. Tenemos una fecha y aquí nos dice, es un ejemplo de ventas. Tenemos una fecha, tenemos a un cliente. Aquí tenemos el nombre del cliente. Tenemos un departamento. Tenemos un ítem. Tenemos la descripción del ítem. Ya, desde aquí ya sabemos que esto y esto se van a ir. Tenemos cantidad y tenemos precio. Si empezamos a analizar, vamos a decir, mis claves, y aquí viene lo que su compañero preguntaba. ¿Cuántas claves foráneas puede tener una tabla? En este caso va a tener 3. Va a tener esto, esto y esto. ¿Lo ven? Ahí ya tenemos que preguntarnos. La fecha depende de estos 3. Ahí los voy a pintar. Esta es mi clave principal. Bueno, la combinación de estos 3 es la clave principal. Listo, ahí ya puedo diferenciar. ¿Fecha depende de estos 3? Sí, porque en una fecha he vendido a un cliente un determinado ítem y me ha generado un ID de orden. Listo, entonces esta se va a quedar. Nombre del cliente depende de estas 3. Obvio que no, porque el nombre del cliente solo va a depender del cliente. No depende de la orden, tampoco depende del ítem, porque con el código del cliente puedo tener el orden. El departamento, y como lo vamos a ver aquí, el departamento pertenece al cliente. No va a depender ni de este ni de este, porque es del cliente. Descripción. Descripción del ítem. ¿Depende de la combinación de estos 3? No, porque solo aquí está el código y entonces con este código ya puedo saber qué descripción o qué ítem es. La cantidad depende de estos 3. Y hemos dicho que no. No, ¿qué es? Que no depende.
el precio. La cantidad sí depende de estos tres, porque sé cuántos voy a vender, pero el precio no depende de estos tres. Depende del ítem, porque el ítem sé que cuesta tantos y ya lo voy a vender a tantos. La raqueta cuesta 65, voy a vender 2. Entonces puedo generar un total ahí. El total es la multiplicación de estos dos. Y con eso vamos a tener esta tabla. Tenemos un orden. Tenemos a los clientes. Y tenemos esta combinación de orden con el ítem y la cantidad. Tenemos a los artículos con su precio. En el tercero faltaría cliente. A ver, aquí está el ítem. Estos son los archivos del ítem. Hemos vendido, ¿no? En el tercero. Aquí está esto. Y si vemos aquí, tenemos el orden y el cliente. Tenemos aquí el orden. Si tengo el orden, puedo agarrar aquí y ver al cliente. Y esta sería la combinación de estos dos, el ítem, orden y ítem. Y con esta orden yo sé que depende de este. Y este cliente es este. Y hemos eliminado aquí todas las tuplas repetidas. Pero hasta a mí no me convence esta. A ver, si lo hiciéramos como hemos dicho, vamos a tener esto, vamos a tener esto y vamos a tener esto. ¿Quién depende? Hemos dicho la fecha. ¿Qué más depende? El precio. ¿Cuánto lo hemos? No, la cantidad. ¿Cuántos hemos vendido? Podemos hacer el total multiplicando el precio por el producto. Si separamos esto, vamos a tener aquí. Voy a aumentar esto. Cancelar. Esto estaba en amarillito y lo dejamos ahí. Ahora, teníamos a los ítems. Teníamos todo esto. Y me lo voy a poner aquí. ¿Qué nos sobra ahí? ¿O qué nos falta? Precio. A ver, Precio en vez de cantidad. cierto. Listo. Tenemos una tabla de departamento y tenemos otra tabla de... Sí, este está mejor. Estos son los productos. Y estos son los clientes. Lo voy a agrandar un poquito el nombre. Listo. Y esto sería cliente productos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que eliminar la redundancia, porque aquí tenemos a Juan, tenemos a Juan, tenemos otra vez a Juan. Tenemos a Pedro y otra vez Pedro. Aquí, esta se repite la raqueta.
Fácil, lo tenemos que eliminar y listo. Más bien en Excel tenemos una función que me dice eliminar duplicados. Tengo esos, agarro esto y los voy a eliminar. Y esta sería nuestra solución, porque esta no, esta lo estoy dividiendo en otras. ¿Qué les parece? Y para sacar cuánto ha costado este producto, ya cuando ya avancemos a las siguientes clases, lo que es SQL, ahí vamos a empezar a sacar de una tabla y sacar de otra tabla y multiplicar esto por esto y esto. Y eso es la práctica que van a hacer la 1, la 2, la 3 y la 5. Más tarde lo voy a subir a claro. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Si no hay dudas, lo voy a dejar de grabar.